Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Ahora en nuestro paso a paso de crochet, voy a hacer este modelo de cuadrado. Es fácil de hacer, tiene un tamaño grande. Con pocas unidades podrás formar otras piezas como bolsos, fundas de almohadas, alfombras y mucho más. Para hacer esta muestra, usé un hilo de número 6 y una aguja 3 milímetros. Para empezar, toma el hilo que sale del ovillo y haz un anillo mágico. O, si lo prefieres, haz un anillo con 6 cadenitas. Tome el hilo que sale del ovillo y asegúralo. Sube con 2 cadenas más para dar la altura de un punto alto y haz una cadenita más. Luego, haz un punto alto dentro del anillo. Haz una cadenita y otra vez un punto alto dentro del anillo. Haz una cadenita más y un punto alto dentro del anillo. Así lo harás durante toda esta carrera aquí. Vea. Siempre es un punto alto, una cadenita espaciadora, hasta tener 8 puntos altos, siempre con una cadenita espaciadora. Aquí tengo 4, haré otros 4 para un total de 8 puntos altos. Aquí ya están hechos, mira. Ahora ajusta el anillo. Toma en la tercera cadenita que subió esta carrera y cierra con un punto enano. Esta carrera ha terminado. Ahora para continuar, sube con 4 cadenitas. Haz una lazada y entre los puntos altos de la carrera anterior, haz un punto alto. Ahora trabaje una cadenita. Y haga sobre el punto alto de la carrera anterior, otro punto alto. Ahora haz una cadenita y entre los puntos de la carrera anterior, haz un punto alto. Esta carrera será solo así. Haz siempre una cadenita espaciadora. Un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior. Una cadenita espaciadora de nuevo, y un punto alto entre los puntos de la carrera anterior. Así, estamos duplicando la cantidad de puntos en relación a la primera carrera. Mira cómo va esta carrera aquí. Haz un punto alto entre los puntos de la carrera anterior, una cadenita y un punto alto sobre el punto alto de la carrera anterior, una cadenita y continúa así hasta completar la carrera. Por terminar, haz la última cadenita. Y en la tercera que subió esta carrera aquí, tómela y ciérrela con punto enano. Ahora, entre los puntos, haz un punto bajo. Sube con 2 cadenitas. Aquí ya lo consideramos como un punto. Haz una lazada y entre estos puntos, en el mismo lugar, trabaje 3 puntos altos más. Aquí vamos a formar un bloque luego, con 4 puntos altos. Como estás viendo ahora. Estire un poco el hilo de la aguja, retire el hilo y tome en la tercera cadenita. Tira esta lazada a través de la cadenita y haz 3 cadenitas más. Ahora haz una lazada. Entre los siguientes puntos de la carrera anterior, trabaje 4 puntos altos, formando así pequeñas palomitas de maíz. Por toda esta carrera aquí. Ya tengo 4 puntos altos hechos. Ahora tome el hilo de la aguja, tome sobre el primer punto alto que hiciste y tira esta lazada. Haz 3 cadenitas más. Así el punto palomitas de maíz está hecho.
haz la lazada y vuelve a hacer 4 puntos altos entre los puntos altos de la carrera anterior para formar la siguiente palomita. Así que mira aquí. Ya tenemos 2 palomitas formadas. Debes hacer una palomita entre cada punto alto de la carrera anterior como hemos hecho aquí. Al final tendrás un total de 16. Siempre con 3 cadenitas espaciadoras. Para terminar, haz las últimas 3 cadenitas. Toma donde hiciste la primera palomita, en esta primera cadenita. Y cerrar con punto enano. Esta carrera ha terminado. Para continuar, haz una cadenita. Y entre las palomitas, en este espacio, haz 3 puntos bajos. Haz una cadenita ahora. Haz la lazada y entre las siguientes palomitas, trabaje 2 puntos altos. Vea. Ahora entre las próximas palomitas de maíz, haz 2 puntos altos más. Ahora haz 3 cadenitas. Y de nuevo, en este mismo espacio, trabaje 2 puntos altos más. Aquí se ha formado una esquina con este abanico. Haz la lazada y entre las siguientes palomitas, trabaje 2 puntos altos. Haz una cadenita. Entre las próximas palomitas de maíz, trabaje 3 puntos bajos. Vea. Se forma una esquina. Estos 3 puntos bajos son los mismos que hicimos al principio. Ahora la esquina es solo repetición. Hagamos una esquina más para que arregles la cantidad de puntos. Y entre el siguiente espacio, entre las palomitas, haz 2 puntos altos. Haz 2 puntos altos más en el siguiente espacio, entre las palomitas, aquí formaremos la esquina. Ahora 3 cadenitas. De nuevo 2 puntos altos todavía dentro de este mismo espacio. Y así, la segunda esquina ya está formada. Haz 2 puntos altos más entre el espacio para las próximas palomitas de maíz. Vea. Ahora una cadenita. Y 3 puntos bajos entre las próximas palomitas. Una cadenita y sigue haciendo la esquina como lo hemos hecho hasta ahora. Para terminar entonces, haz la última cadenita, toma el primer punto bajo que hiciste y termina con punto enano. Ahora debes llevar el hilo hasta este punto aquí, que es el primer punto alto. Llevar con puntos enanos sobre los puntos que ya has hecho de la carrera anterior. Así que el hilo está aquí, ahora procedamos con la siguiente carrera. Sube con 3 cadenitas. Haz una lazada y haz punto sobre punto hasta llegar en la esquina. Así que aquí hay un total de 4 puntos altos, ya contando con las cadenitas que subimos esta carrera.
Tengo 4 puntos altos. Aquí, en el espacio de la esquina, haz 2 puntos altos más. Formemos un bloque de 6 puntos altos, mira. Haz 3 cadenitas. Haz la lazada y en el espacio de la esquina, haz 2 puntos altos más. Ahora trabaja punto sobre punto, haz 4 puntos altos. Cada punto sobre el punto alto de la carrera anterior. Vea. Entonces tengo 6 puntos altos. Haz 3 cadenitas. Toma, en el segundo punto bajo que hiciste y sobre él, trabaje otro punto bajo, para asegurar este mango que acabas de hacer. Ahora 3 cadenitas, haz la lazada. Localizar donde está el primer punto alto y sobre él haz punto sobre punto, hasta llegar al espacio de la esquina. Serán 4 puntos altos. En el espacio de las cadenitas de la esquina, trabaja 2 puntos altos más. Esto hará un total de 6 puntos altos. Ahora haz 3 cadenitas. Todavía en el espacio de la esquina, trabaje 2 puntos altos. Y haz 4 puntos altos más, punto sobre punto para formar este bloque de 6 puntos altos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora 3 cadenitas. Localiza donde está el segundo punto bajo de la carrera anterior y sobre él, haz otro punto bajo. Luego, 3 cadenitas y ya sigue haciendo la esquina, como lo hemos hecho hasta ahora. Haz punto sobre punto. En 4 puntos altos. Y luego la esquina. Así que mira cómo está resultando nuestro trabajo. Son 6 puntos altos. 3 cadenitas. Y 6 puntos altos. 3 cadenitas, un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la carrera anterior, 3 cadenitas y 6 puntos altos de nuevo para formar la esquina. Haga esto hasta que complete toda esta carrera aquí. Y así, volvemos a terminar. En la tercera cadenita que subió la carrera, cierra con punto enano. Hagamos ahora hacer la última carrera. Haga un punto enano sobre el siguiente punto alto. Y un punto enano más para llevar el hilo hasta el tercer punto alto. Sube con 3 cadenitas. Y empieza a hacer punto sobre punto, haz un total de 4 puntos altos. Es un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Aquí ya tengo 4 hechos. Para hacer la esquina, trabaje 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Haz en secuencia 5 cadenitas más. Haz la lazada y aún en este mismo espacio de la esquina, trabaje 2 puntos altos para terminar esta primera esquina. Y luego, trabajar punto sobre punto. Haz 4 puntos altos más. Es un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior hasta un total de 6 puntos altos aquí. Vea. Ya tengo 6 puntos. Ahora haz 5 cadenitas. Tome muy cerca a los puntos altos aquí, en este mango y asegúralo con un punto bajo. Ahora haz 5 cadenitas. Tome del otro lado, muy cerca de los puntos altos y fíjela a este mango con el punto bajo. Ahora haz 5 cadenitas más.
Haz una lazada, cuente 2 puntos altos y sobre el tercero, comienza a hacer punto sobre punto, hasta tener un total de 4 puntos altos. Ahora, para terminar la esquina, haz 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Ahora trabaje 5 cadenitas. Y aún dentro de este mismo espacio, haz 2 puntos altos. Para completar 6 puntos altos ahora, trabaja 4 puntos altos más, punto sobre punto, como hemos hecho hasta ahora. Siempre sobran 2 puntos altos de la carrera anterior al final. Luego haz 5 cadenitas. Fíjela con un punto bajo, aquí cerca de los puntos altos, haz 5 cadenitas más. Y procedemos a hacer los mangos, como hicimos antes. Mira cómo va quedando el trabajo, esto debes hacerlo hasta que termines esta carrera. Son 6 puntos altos, 5 cadenitas y 6 puntos altos. Siempre las esquinas son 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Luego, 5 cadenitas, un punto bajo, 5 cadenitas, un punto bajo, 5 cadenitas y nuevamente se forma la esquina, como lo hemos hecho hasta ahora. Haz esto hasta que termines. Luego, en la tercera cadenita que subió el trabajo, cerrar con un punto enano. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. El primer cuadrado está terminado. Ahora vamos a hacer la enmienda. Aquí comencé a hacer la esquina, que son 6 puntos altos. Así que vamos a enmendar en 5 puntos. 2 esquinas y 3 en medio del cuadrado. Tome la aguja y hazlo después de haber trabajado 6 puntos altos, 2 cadenitas más. Tome el primer cuadrado que esté listo y colóquelos espalda con espalda. Como estoy mostrando aquí. Toma en la esquina y haz un punto bajo. Trabajar 2 cadenitas. Hacer la lazada y en el espacio de las cadenitas del primer cuadrado. Del cuadrado que estás haciendo ahora, trabaje 2 puntos altos. En secuencia, haz punto sobre punto por 4 puntos más. Así vamos a sumar el bloque de 6 puntos altos, como ya hemos hecho para todo este cuadrado. Aquí ya tengo los puntos hechos. Ahora haz 2 cadenitas. Tome en el cuadrado que está enmendando, dentro de este primer mango, desde la parte posterior y haga un punto bajo. Ahora haz 2 cadenitas más. Toma en el cuadrado que estás trabajando dentro de este primer mango, cerca de los puntos altos y asegúralo con un punto bajo. Haz 2 cadenitas más. Toma el cuadrado que estás enmendando, en el medio de este mango central y asegúralo con un punto bajo. Haga 2 cadenas más, regrese al cuadrado en que está trabajando, cerca de los puntos altos en este mango aquí, asegúrelo con un punto bajo. Haz 2 cadenitas más, toma el cuadrado que estás enmendando, asegúralo con un punto bajo aquí al lado de los puntos altos. Haz 2 cadenitas más para terminar, haz una lazada. Vuelve en el cuadrado en que estás trabajando, salte 2 puntos altos y sobre el tercero, comienza a hacer punto sobre punto, en un total de 4 puntos altos. En el espacio de las cadenitas de la esquina, termine este bloque, haga 2 puntos altos más. Ahora vamos a enmendar la última esquina. Haz 2 cadenitas, toma la esquina, haz un punto bajo.
Haz 2 cadenitas más para terminar. Vuelve en el cuadrado en que estás trabajando, dentro del espacio de las cadenitas y haz 2 puntos altos. Luego, trabaje punto sobre punto por 4 puntos altos más. Vea la enmienda como resultó hasta ahora. Así que debes hacerlo en todos los cuadrados. ¿Qué quieras enmendar para aumentar tu pieza? Siempre en cada lado son 5 puntos de enmienda. 2 en las esquinas y 3 en la parte central. Espero que hayas disfrutado de este modelo de hoy. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.